Hoy vamos a cerrar esta serie de 5 mensajes que hemos tratado de compartir con el anhelo de poder mostrar un poco de las excelencias de la palabra de Dios, teniendo presente que el mes de septiembre es un mes donde se recuerda algo muy significativo. El martes 26 se cumplió 454 años de los primeros 260 ejemplares impresos de la Biblia en el lenguaje en español, que tenía en su portada un oso hambriento. Y ese oso hambriento lo que buscaba era saciarse con un panal de miel. Una clara representación, una imagen vívida de cuál debe ser nuestra actitud cuando vamos al encuentro de Dios en su palabra. Están hambrientos, deseosos de tomar todo lo que ese cofre de tesoros, que es la palabra de Dios, ha dispuesto para bendecir nuestras vidas. Yo quiero terminar esta serie de lecciones, sería la parte 5, leyendo un solo texto. Saben que los 4 mensajes anteriores han estado conectados con el primer párrafo del Salmo 119, y no me voy a apartar de eso, porque todo lo que viene después es consecuencia de lo que Dios empezó a ministrar en la vida del escritor, que muy probablemente pudo haber sido David. Y él pudo reflejar durante el tiempo de su vida terrenal esas experiencias con Dios, trasladándola en este testimonio que ha quedado escrito para bendición de nuestras vidas. Pero todo se inició allí, en Dios y con Dios. Por eso esta mañana, volviendo a ese primer párrafo, quiero leer con ustedes el versículo que sigue al que quedamos el domingo anterior. Es el Salmo 119, versículo 7. Estaba ya colocado allí en la invitación, en la imagen de invitación para la reunión. Y así la palabra del Señor dice así: con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Quiero hacer la introducción a este tema yendo a un texto que escribió el apóstol Pedro en su segunda epístola. Por favor, acompáñenme allí. En segunda de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 4. Allí la palabra de Dios dice así: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, sus preciosas y maravillosas promesas, llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Dios comparte con nosotros, seres tan pequeños, tan finitos, tan limitados, su naturaleza
la naturaleza de Dios es hecho parte de nosotros. Y allí claramente Pedro está señalando un propósito, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Pero no cierra allí el apóstol Pedro esta afirmación, sino que añade una cláusula y dice: habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. La concupiscencia es el mal presente en la naturaleza del hombre que ha caído bajo el yugo del pecado, en el cual todos hemos estado. Y aun cuando hemos experimentado la obra redentora de Cristo a través de aquella magnífica manifestación de su poder en la cruz, todavía teniendo ahora la expectativa de una nueva naturaleza, la naturaleza divina, tenemos que saber que mientras estemos en este vaso de barro, esa naturaleza vieja con sus concupiscencias está presente. Dios nos enseña en su palabra que por nosotros mismos no podemos escapar de las influencias de esas concupiscencias. Y es así por lo cual el Señor, a través de su palabra, nos da, como dice el apóstol Pedro, fieles promesas, con el fin de que podamos nosotros empezar a gustar de la bondad, del poder de Dios, siendo partícipes de su misma naturaleza. Pero claramente el Señor destaca allí en su palabra que esas promesas que nos llevan a una experiencia de transformación de gloria tienen su cumplimiento fiel cuando el corazón del creyente está listo para avanzar, superando obstáculos, superando aquello que en el camino pueda representar un impedimento, poniendo su confianza y esperanza en Dios a fin de permanecer fiel a la palabra en obediencia a los estatutos y preceptos de Dios, los cuales nos fortalecen para que tengamos la determinación de alejarnos de la corrupción que está presente en el mundo. Uno de los atributos más representativos de la naturaleza divina, entre los tantos que se pueden destacar en esa naturaleza, uno de los atributos más representativos es la santidad. Esta es una verdad que debe en nosotros ser motivo de afianzar nuestra fe en Dios. Porque la santidad es algo que Dios hace en nuestras vidas a través de su palabra. Pero ya voy a aclarar un poquito más el concepto. Solamente quiero significar esto antes de avanzar, haciendo un paréntesis. Que en Dios hay atributos que son realmente extraordinarios.
Algunos son absolutos de Dios. Él no los comparte. No todos los atributos de Dios Él nos comparte. Hay atributos que son propios de Él, absolutos de Dios. Por ejemplo, su omnipresencia. Por ejemplo, su omnipotencia. Por ejemplo, su omnisciencia. Por ejemplo, su infinitud y su perfección. Pero hay atributos que forman parte de su naturaleza moral, que Dios ha dispuesto compartir con sus amados. Y eso es lo que en verdad Dios hace día tras día, trabajando en nuestras vidas a través del testimonio del Espíritu Santo en su palabra. Y es así que por medio de la palabra somos llevados a la cruz de Cristo. No hay otra manera de llegar a la cruz. El testimonio de la palabra es definitivo. Y cuando estamos allí frente a la cruz, experimentamos la obra de redención en la cual Cristo nos santifica. ¿De qué manera nos santifica Cristo? Liberando el alma del poder del pecado a través del perdón. Cuando esto hizo Dios en la vida de cada uno de nosotros, se inició un proceso continuo que no se va a detener hasta el momento en que estemos cara a cara con el Señor. Ese proceso es necesario, es imprescindible, y Dios está comprometido en el proceso. Es un proceso continuo donde el alma es transformada, y cada vez que somos tocados por el Espíritu Santo, Él trae la luz en nuestra vida interior. Muchas veces está bien ensombrecidas esa vida interior por las concupiscencias, pero cuando entra Cristo, entra la luz del Evangelio. Y cuando el Espíritu Santo obra a través de la iluminación que viene por la gracia de Dios, somos guiados por caminos de bendición, caminos que son rectos. Caminos en donde no hay confusión ni trampas, donde por la verdad de Dios aprendemos a vivir en libertad, con Cristo como Señor de la vida. Esa es la verdadera libertad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertad, seréis verdaderamente libres. Aleluya. En ese proceso Dios está comprometido, y esta verdad de Dios me enseña la importancia de buscar a Dios. Esto es ir a la cruz cada día. Hoy Fidel mencionaba ese texto diciendo: tome su cruz y sígame. ¿Quién tiene valor para tomar su cruz y seguir, sino acercándonos a la cruz de Cristo? Tenemos el ejemplo que nos da valor, que nos da fuerza. Esto me enseña la importancia de buscar a Dios, de ir a la cruz para confiar en la victoria de Cristo y depender de la obra transformadora del Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer por mí mismo, necesito del Espíritu Santo. Lo necesito imperiosamente, urgentemente. El
impartición de gloria, que es traer la naturaleza divina en vaso de barro. ¡Wow! Naturaleza divina en vaso de barro, en donde la excelencia del poder, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, es de Dios, no es de los hombres. Solo Dios es capaz de garantizar el proceso de santidad en mi vida. Y este proceso, recordemos lo que vimos el domingo anterior. Tiene en Dios la promesa de que cuando soy transformado, de que cuando estoy siendo purificado, santificado, Dios me da la promesa de que no seré avergonzado. Aleluya. Cuando empecé a conocer el poder y la autoridad del Dios de la palabra, también aprendí a esperar en su palabra. También entendí el valor de la palabra y puedo ahora respetar su autoridad y en el temor de Dios recibir santidad. La obra de Dios no tiene defecto. En la obra de Dios no hay desperdicio. Dios sabe cómo trabajar porque Él es el alfarero perfecto. Lo único que necesita Dios es un poco de arcilla que se pueda manejar. No sé si me entienden. Cuando la arcilla se seca, es durísima. Pero se empieza a penetrar en el molde de nuestra vida, que sin Cristo es una arcilla endurecida. Cuando empieza a penetrar la humedad del agua de la palabra, la arcilla empieza a ser moldeable, trabajada, dócil. La santidad, querido hermano, es una virtud divina, que así como el salmista, tenemos que aprender a amarla. Pero tiene un precio. Amar la santidad significa aprender a vivir en la verdad sin trampas. Quiero volver entonces al Salmo 119, versículo 7. Notemos que allí el escritor dice, con rectitud de corazón. Esto significa, voy a hacer una paráfrasis, con un corazón limpio, te daré gracias. Al aprender tus justos juicios. Encuentro allí en este texto, el versículo 7, una nueva definición del valor de la palabra. Recuerden que el título del mensaje es las excelencias de la palabra. Y hay allí una nueva definición del valor de la palabra, la cual está manifestando su poder y autoridad. ¿Cuál es esa palabra nueva que encontramos aquí? Juicios. Juicios. Una palabrita que no nos gusta, pero que en Dios tiene un poder sanador y vivificador que es extraordinario. Porque siempre el juicio lo relacionamos con condenación. Y es verdad que al final de la historia,
la palabra de Dios lo enseña. Llegará el día de la ira del Señor. Y en aquel tiempo el juicio de Dios no admitirá otra oportunidad. Mas el juicio de Dios manifestado en este tiempo, en vaso de barro, tiene parte de Dios el sentido de una disciplina que busca obrar en nuestras vidas, el sentido verdadero de la comunión con el Señor. Esta palabra juicios proviene de una palabra en el hebreo, mispatim, termina con M al final, mispatim, la cual aparece en este salmo aproximadamente unas 23 veces. Vimos en los primeros versículos que Dios nos habla por la ley. Lo vimos, lo leímos. Nos habla por sus testimonios, nos habla por preceptos, nos habla por estatutos y mandamientos, pero también lo hace a través de su juicio. Dios continuamente nos está hablando. Que le prestemos atención es otra cosa, pero Dios continuamente nos está hablando. Y como le decía la otra vez, a veces nos habla a través del burro. Dios puede hacer que hable una piedra, uno. Yo recuerdo hace muchos años atrás, y ya lo he contado en otras ocasiones, en una oportunidad mi papá no era un burro, no era una piedra, pero todavía no conocía al Señor. Él me habló unas palabras que luego yo supe que eran de parte de Dios. Pero en ese momento no estuve preparado para recibirlos. Luego lo entendí. Dios es fiel. Gloriosamente fiel. Él no falla. Él es Dios que cumple sus promesas. Lo que Él habló, Él está también preparado para llevarlo a cumplimiento. Y Él no es hijo de hombre para volverse atrás. Él es Dios de verdad. Él es Dios de justicia. Él es Dios de salvación. Los juicios de Dios en la vida del cristiano son parte de la obra santificadora del Espíritu Santo y tienen un valor espiritual muy elevado. ¿Por qué? Porque a través de los juicios, en ese trato sabio y soberano de Dios, somos enseñados en un arte el cual el hombre no es capaz de reconocer por su propia inteligencia. ¿Cuál es ese arte? El arte de discernir. Discernir. Discernir lo que está bien y discernir lo que no está bien, lo que está mal. ¿Por qué yo necesito discernir? Para poder decidir correctamente los asuntos de la vida y siempre hacerlo en cada decisión con Dios. Seamos sinceros. ¿Cuántas de nuestras decisiones las hemos tomado sin Dios? ¿Cuántos dolores nos hubiéramos evitado? ¿De cuántos males nos hubiéramos librado? Pero Dios es Dios de oportunidades. Y lo que hizo una vez, lo hace otra vez y otra vez. Lo único que busca es
dispuesto a recibir y aceptar la obra del alfarero, que está moldeando un vaso de excelencia para la honra de su santo nombre, donde nuestra vida es beneficiada, es bendecida, es favorecida, porque Dios nos está preparando para ser parte de aquel tiempo extraordinario en donde la eternidad tendremos el gozo, la alegría, el gran privilegio de andar por aquellas calles de oro, caminando con el amado Rey, Señor y Salvador de nuestras almas. Pero es interesante que en este versículo el salmista dice: con rectitud de corazón te daré gracias. Y cierra esa declaración mostrando algo que fue muy importante en el proceso. Al aprender tus justos juicios. ¿Qué está diciendo el salmista? Lo que está queriendo manifestar, a fin de que podamos entender, es que el aprendizaje en el caso de él no fue fácil. Y probablemente en el caso de muchos de nosotros, me incluyo, no fue fácil. Pues a veces fue necesario. Y esto lo dice el que estaba: aprender a través de sus juicios justos. Pero ¿saben una cosa? Esa enseñanza nunca más la olvidé. Dios marcó mi vida y 3 meses postrado en cama, una hepatitis que era fulminante. Lo único que todavía hacía que el hígado pudiera de alguna manera tener un significado importante en mi cuerpo es que la película que recubre el hígado, esa piel, no se quebraba, porque si se quebraba, hoy no estaría yo aquí y no sé dónde estaría. Pero hay algo que en la palabra de Dios es muy significativo. Y es que Dios nos ama. Y porque nos conoce tan profundamente, está interesado en producir en nosotros algo que realmente nos dignifique como hijos. El salmista allí dio testimonio de que el proceso no fue fácil. Pero lo bueno es que cuando estamos dispuestos a entrar en el proceso, aunque ese proceso incluye dolor, finalmente el corazón se transforma en algo dócil. ¿Se dan cuenta que cuando el salmista está dando testimonio, él no reniega? Al contrario, dice: te daré gracias. No reniega, no se queja. Lo único que está presente en su corazón es la oportunidad de dar gracias. Porque en el proceso él experimentó algo poderoso: la disciplina del justo juicio de Dios que trajo beneficios al alma. Y esta enseñanza es muy valiosa
valiosa para el resto del camino. ¿Por qué? Porque significa sabiduría para discernir. ¿Recuerdan la experiencia de Jacob? Cuando él, sabiendo que se iba a encontrar con su hermano, empezó a temer, desfallecía su alma, él creía que estaba en peligro su familia, divide el campamento en dos, y en un lugar él se queda orando y tiene un encuentro de gloria. Mas Dios, para que entendiera que era la hora en la cual Dios estaba por producir algo extraordinario, coloca en la vida de Jacob una marca. Y Jacob toda su vida cogió. Pero nunca en la Biblia yo encuentro que Jacob se queje de su cojera. Nunca. Yo he aprendido esto también, porque Dios ha colocado marcas en mi vida. Y he entendido el gran valor de dar gracias a Dios, aun cuando a veces haya significado dolor. En el proceso de Dios, el corazón del salmista fue sanado. Y ahora que está libre de la opresión en la cual su vida estuvo limitada, está preparado para dar gracias. Y esto lo hace con un corazón recto. Esto significa un corazón que fue purificado por el poder sanador y santificador del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora quiero llamarle la atención a un detalle. Y es que este tipo de afirmación, en donde el salmista puede reconocer la bondad de los justos juicios de Dios, este tipo de afirmación se reitera varias veces en el desarrollo del Salmo 119. No es solamente en ese texto que hemos leído el versículo 7. Hay otros textos en donde el salmista vuelve a traer presente esa manifestación del amor de Dios a través de los juicios justos. Miren lo que dice el versículo 71 del mismo Salmo 119. Dice: bueno es para mí ser, ¿qué cosa? Afligido, para que aprenda tus estatutos. Lo que está diciendo el salmista es sí, un poquito de cabecita dura. Pero cuando el Señor empezó a ajustar, he entendido el valor de la bondad de Dios que actúa para mi bien. Aleluya. Salmo 119, versículo 75, ahí cerquita. El salmista dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Otra vez, remachando sobre lo mismo. Y que en tu fidelidad me has afligido. Aleluya. En tu fidelidad me has afligido. El amor verdadero no consiente. El amor verdadero actúa conforme a la verdad en la cual somos edificados. ¿Están de acuerdo con eso? Por eso el que ama de verdad a veces puede decirnos cosas que pueden molestarnos. Pero si en el fondo de esa declaración está la firme intención de buscar el bien, no hay nada que reprochar. Simplemente dar gracias, aunque en el proceso
a veces duele. El mismo Salmo 119, el versículo 137. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Por favor. Vez tras vez el salmista vuelve sobre el mismo asunto y yo pregunto, ¿cuál sería la razón? ¿Acaso una vez no es suficiente? Cuando la lección fue aprendida y la enseñanza fue adquirida, una vez no es suficiente. ¿Por qué reiterarlo varias veces? Quizás alguno que todavía no ha conocido el valor de la santidad pueda decirse a sí mismo, ya me cansa. Yo pensaba en esto y empecé a escribir cosas. Porque a veces trato de indagar en el mundo de la mente, ¿no? Vieron que nuestros pensamientos divagan por todas las esferas de la tierra, por todos los puntos cardinales. Vamos al norte, al sur, del este al oeste. No tenemos límites. Algunos pueden decir, ya me cansa. Siempre lo mismo. No hay otra cosa para decir. Quiero decirte esto. Y tenlo presente. Guárdalo en tu corazón. La verdad de Dios, cuando es reiterada, es para confirmar el valor de la bendición. La razón de por qué Dios es reiterativo en algunos aspectos de la vida cristiana, como en este caso la verdad de la santidad, lo explica la misma palabra. Por favor, vamos a ir al pasaje que está en Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Hebreos 12, 14. Así la palabra de Dios dice así: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow. En la palabra de Dios queda claramente manifestado, sin ambigüedades, sin incertidumbre, con total claridad, que la verdad de la santidad es vital para el hombre en su relación con Dios. La palabra de Dios lo dice con firmeza y con autoridad. Y es importante, no lo vamos a leer ahora, pero miren en sus casas el contexto en el cual el escritor del libro de Hebreos dice esta verdad de Dios. No es algo que le nació en su corazón, es la verdad de Dios. Yo tengo que recibir la palabra como la verdad de Dios. Si no entro en conflicto con la verdad. Estas palabras, cuando ustedes miren así el contexto, van a ver que Dios dice todo esto en el ámbito de una comunidad, en el contexto de una comunidad donde hay personas que no se afirmaron en la fe. Personas que dicen estar en la fe, pero sus
recuerda que no solo se trata de personas que no se afirmaron en la fe, sino personas que en muchos casos no consideran relevante la palabra de Dios. Esto significa que muchas veces la palabra de Dios la reciben, pero lo hacen con el acompañamiento del dogma o la enseñanza privada de un grupo. Cuidado con eso. Por eso yo les dije, y les voy a volver a reiterar, ¿queremos sana doctrina? Acá está, querido. No busques sana doctrina en los dogmas creados por los hombres. No busques sana doctrina en mis palabras, busca sana doctrina aquí, en la Biblia. Es la verdad de Dios, inefable, inerrable, poderosa y eficaz, viva y actual, presente. Y por cuanto hacen esto y no reciben la palabra de Dios como lo que verdaderamente es relevante en sus vidas, la consecuencia es que tampoco permiten la obra del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo trabaja, lo hace a través de la verdad. ¿Y saben por qué ocurre esto? Y aquí se enciende un semáforo. Yo no conozco tu corazón, sí conozco medianamente el mío, no lo conozco totalmente, pero una cosa sé, que Dios no miente. Y en su palabra Él me enseña que todo esto sucede cuando en el corazón hay raíces de amargura. Wow. Y a veces ni nos hemos dado cuenta. Raíces de amargura. Y eso, si no es tratado a tiempo, trae problemas. Inclusive puede contaminar a otros. El problema crece aún más si la persona permanece anclada en el sistema llamado religión y no le da valor y lugar a la relación, la cual debe producirse en el vínculo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Así Dios nos dio el ámbito real de comunicación, de relación. Pero al hermano no me gustan sus actitudes. Pero ¿acaso no has prestado atención que la palabra dice algo muy especial en situaciones en donde muchas veces no nos sentimos a gusto, ignorando el efecto que tiene el proceso de Dios que gobierna y señorea en su iglesia? ¿Puedes poner, Manuel, por favor, Proverbios capítulo 27 y versículo 17? Hierro con hierro se afila. ¿Sabe por qué la palabra relaciona nuestra persona con el hierro? Porque está hablando de personas ahí. Porque muchas veces somos duros de carácter y no queremos ceder posiciones, pero Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo con todas nuestras imperfecciones, porque en la relación, hierro con hierro se aguza, se liman las asperezas y somos mejorados unos a otros. No necesitamos, querido, nadie es perfecto. Si estás buscando una iglesia perfecta, vas a seguir el resto de tu vida buscándola. Y te puedo asegurar que en el ámbito de la tierra no la vas a encontrar.
Esa iglesia perfecta la vas a encontrar en el ámbito de la eternidad. Y por cuanto no le dan valor a la relación que se produce en el vínculo de la iglesia como cuerpo de Cristo, en consecuencia, algunas personas viven su vida de fe en forma aislada, sin relación con el cuerpo que es la iglesia. Esa es la razón por la cual Dios sigue obrando en su amor y poder. Dios no ha cambiado el diseño que estableció. Él sigue obrando en el mismo sentido del propósito que originalmente estableció. Dios no se cansa. Por eso la palabra dice que si un vaso, una arcilla, un vaso de arcilla modelado, no responde a la imagen del diseño, Dios la puede romper para hacerla de nuevo. Ese Dios está activo, obrando en su amor y en su poder, y en ocasiones Él utiliza los juicios en la forma de disciplina. ¿Para qué? Para sanar y erradicar todo aquello que impide el crecimiento espiritual del cuerpo que es su iglesia. Dios está comprometido en esa obra. Déjame decirte esto: la iglesia no es un club, no es un comité o un partido político, no es una asociación de personas con buenas intenciones. La iglesia no es nada de eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La promesa del Señor es: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dios viene a buscar lo que le pertenece. Jesucristo es el Señor de su iglesia. Él no viene a llevar a un grupo de personas perfectas o con buenas intenciones. Él viene a llevar lo que le pertenece, su iglesia. Aleluya. No se queden tan en silencio, me asustan. Digan algo. Si quieren enojarse, enójense. No hay problema. Dios hoy me dijo temprano: mira, vas a hablar lo que tienes que hablar y punto. No sigamos hablando del asunto. Y acá estoy diciendo lo que tengo que decir, nada más. ¿Sabe lo que es la iglesia? La iglesia es una comunidad de personas imperfectas que han aprendido a caminar y crecer bajo el señorío de Cristo. Aleluya. Jesucristo es la cabeza, Él es el Señor, y la iglesia redimida por medio de la obra de la cruz es su cuerpo. Punto. No le agreguemos más nada, porque la Biblia es contundente, es muy clara y es precisa. Jesucristo viene a llevar lo que le pertenece. Aquellos que no han advertido el valor de la iglesia como cuerpo de Cristo en muchos aspectos de la vida cristiana están viviendo en caminos de error, alejados de la fe en Cristo. ¿Saben por qué sucede esto? Y voy a cerrar acá, porque hay mucho que tengo para decir. Pero lo voy a cerrar acá, porque tenemos que ir a compartir la mesa del Señor. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces no hemos advertido el valor de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué nos pasó? La Biblia lo dice claramente. Por favor, hermano Manuel, Isaías capítulo 8, versículo 20.
así la palabra: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Tiene que haber amanecer, porque cuando hay amanecer, entonces se cumple ese texto que dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora. Amaneció, pero va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. ¿Aleluya o no aleluya? ¿Saben que una de las cosas que muchas veces me dicen: ¿qué pasa en tu iglesia que nadie dice nada? Y claro, como yo no tengo esa práctica de uno que dicen: decirle que está al lado, decirle que... Yo no tengo esa práctica, pero sí tengo la práctica de transmitirle algo que de parte de ellos es un consejo que les va a bendecir. Y ese consejo, cuando llega al corazón, tiene que producir una reacción. Si estoy de acuerdo, es amén o aleluya. Si callamos, podemos estar diciendo un montón de cosas. La verdad de Dios tiene que amanecer en el corazón. ¿Lo escuchó bien? La verdad de Dios tiene que amanecer en el corazón. Aleluya. Termino diciendo eso. Cuando la verdad de Dios no amaneció en el corazón, hay muchas posibilidades de que ese corazón aún persista en la rebeldía y terquedad en la cual vivió antes de venir a Cristo. Existe mucha posibilidad de que el corazón no esté dispuesto a soltar los ídolos, amuletos y fetiches en los cuales muchas veces nos apoyamos, conviviendo con la mentira en el corazón, diluyendo el valor de la verdad. Cuando la verdad de Dios no amaneció en el corazón, estamos muy expuestos a malas decisiones. Por ejemplo, no renunciar a las malas relaciones. Relaciones que no te edifican. Relaciones que no te encaminan en la verdad de Dios. A no renunciar a hábitos que solamente satisfacen nuestros deseos personales. Y muchas veces prefiriendo adaptarnos a las condiciones del mundo antes que ir contra la corriente de esta sociedad contaminada por el pecado. Hasta aquí. Hay otras cosas que tengo ya anotadas que son bastante fuertes, pero que requieren tiempo.
estar en pie, hermanos. El Dios que sana y que libera es Dios que restaura. Y esto lo hace Dios de una manera completa, sin que falte nada, llevándonos a una experiencia poderosa en el Espíritu, donde definitivamente la verdad amanece en el corazón del cristiano. Y es el vínculo perfecto con el cual estamos unidos al Señor en su corazón. Cuando la verdad divina amanece en el corazón del cristiano, ese corazón es sanado y es restaurado. Y ante esa experiencia poderosa del Espíritu en nuestras vidas, el corazón se llena de gratitud, porque ahora el corazón está preparado a través de la obra sanadora y restauradora de Dios a discernir entre el bien y el mal, y con sabiduría decidir lo recto a fin de caminar con Dios. Termino con esto. No se trata de la perfección o la imperfección de mi hermano. De lo que se trata aquí es de la verdad de Dios, la cual está manifestando algo poderoso, algo glorioso, en donde Cristo es establecido como Señor de la vida y de su iglesia. Y cuando Cristo está como Señor de la vida y de su iglesia, esto trae madurez. Aleluya. ¿Y saben una cosa? El corazón agradecido no es ingrato. El corazón agradecido no olvida la enseñanza aprendida. El corazón agradecido ha recibido sabiduría y la cuida como un tesoro que está en vaso de barro. Aleluya. Le invito a cerrar los ojos. Y si en algún sentido el Espíritu Santo de Dios ha estado obrando en tu ser interior, no por mis palabras, sino por la acción del Espíritu Santo que se manifiesta en un corazón dócil, quiero decirte esto en esta mañana: déjalo al Espíritu Santo hacer su obra, porque Él no se equivoca. Si Él te está indicando algo a lo cual tienes que renunciar, lo cual tienes que soltar, algo que no te conviene, hazlo. Ten esa firme decisión en Dios de buscar la gracia del Señor para estar firme en la promesa del Señor, la cual declara que en su obra no hay avergonzamiento, sino que su obra trae crecimiento y edificación de fe para bendición y vida eterna. Aleluya. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros aquí. Y en esta mañana, oh Dios, estamos reunidos en tu casa de oración para invocar tu santo nombre, para declarar, Señor, que tus promesas son fieles, promesas que son poderosas, maravillosas, las cuales aseguran el corazón en ese proceso
abundancia. Por eso, Padre, te doy gracias por la obra del Espíritu Santo, que está señalándome en esta mañana algo que imperiosamente tú quieres manifestar en vaso de barro, y es el testimonio de la excelencia de tu amor, trayendo esa obra de santidad. Aleluya. Gracias, Señor. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces el corazón. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que tú establezcas tu presencia. Que tú, Señor, establezcas tu gobierno en ese corazón dócil que en esta mañana está abierto ante la administración del poder de tu Espíritu Santo, que viene a nuestras vidas para traer santidad. Señor, la necesitamos, y en esta mañana abrimos nuestro corazón para recibir esa obra de santidad. Padre, te pedimos que no te detengas, y como esa topadora que avanza en el camino, quitando los escombros, limpiando de toda aspereza, así, Señor, tu presencia esté manifestando esa transformación en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos. Oh Señor, glorifícate. Gracias, Dios, por tu palabra. En tu nombre, Jesús, bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, la vida del niño, del joven, del adulto, del anciano. Señor, yo te pido que tú te glorifiques. Y ahora, Dios, prepara nuestros corazones para acercarnos a tu mesa con regocijo, con alegría, con gratitud, Padre.